Javier y Lucía jamás imaginaron que el viaje a El Alto cambiaría su destino. La llamada del abogado llegó una tarde cualquiera, les comunicó que habían sido incluidos en el testamento de un tío lejano, un hombre del que apenas tenían recuerdos difusos y cuya existencia se había reducido a rumores familiares. Lo sorprendente no fue la noticia de la herencia en sí, sino el bien recibido, una mansión en las afueras de la ciudad, a más de 4.000 metros de altura, en un terreno tan solitario que parecía flotar en la nada. El Alto lo recibió con su aire helado, su cielo limpio y la vibración constante de la ciudad en expansión. Pero conforme se alejaban hacia la ladera norte, donde casi no quedaban construcciones, el bullicio urbano desaparecía. Solo quedaban el viento cortante y la inmensidad del altiplano. Allí, solitaria, se erguía la casona. La mansión no parecía boliviana a simple vista. Su arquitectura era extraña, de muros altos de piedra negra, ventanas estrechas y un portón de hierro enmarcado por pilares gastados. Un estilo que recordaba más a una construcción europea que a las casas andinas de la región. Al acercarse, el viento golpeó la estructura haciendo que las maderas viejas crujieran, como si se quejaran de la llegada de los nuevos dueños. El abogado, un hombre delgado con bigote canoso y mirada cansada, les entregó las llaves sin entrar siquiera. Parecía ansioso por marcharse. Solo se limitó a decir una frase que los dejó con un peso extraño en el pecho. La casa es de ustedes, siempre que no profanen el suelo sobre el que se levanta. Javier y Lucía se miraron confundidos, pero no insistieron. El abogado ya se alejaba con pasos apurados, como si temiera que la tarde lo sorprendiera allí. Al entrar, el aire del interior los envolvió con un olor a humedad rancia y madera vieja. El vestíbulo estaba cubierto por retratos polvorientos, hombres y mujeres con miradas severas, todos con un extraño parecido familiar. Lucía recorrió con la vista los pasillos, largos, angostos, con lámparas oxidadas que apenas colgaban de sus bases. El silencio era tal que podían escuchar el eco de sus pasos multiplicándose en la oscuridad. Esa primera noche decidieron instalarse en una de las habitaciones menos deterioradas, aunque el frío era tan intenso que la calefacción portátil apenas servía. El viento golpeaba los ventanales como si quisiera entrar a la fuerza. Javier bromeó diciendo que parecía que alguien los vigilaba desde afuera, pero su risa se apagó cuando escucharon un ruido seco proveniente del piso inferior. Al bajar, encontraron un pasillo clausurado con tablas clavadas apresuradamente. El aire que se filtraba por las rendijas era más frío que en el resto de la casa, como si viniera de una profundidad interminable. Javier acercó la linterna y vio, por un instante, un movimiento, como si algo se hubiera retirado hacia las sombras al ser descubierto. Lucía, con la voz temblorosa, preguntó: ¿Qué hay ahí abajo? Javier no respondió. No lo sabía, pero sentía en el estómago una certeza inquietante: el corazón de la casa estaba oculto tras esas maderas. Y, desde algún lugar invisible, un murmullo se arrastró con el viento, como un canto apagado en una lengua que no comprendían. La mañana siguiente trajo consigo un sol implacable y un cielo azul intenso, tan propio del altiplano. Sin embargo, dentro de la mansión, la luz apenas lograba abrirse paso entre las cortinas pesadas y el polvo acumulado. Lucía insistió en ir al pueblo cercano para comprar víveres y, de paso, preguntar a los vecinos sobre la casa. Javier aceptó, aunque notó algo extraño: en cuanto mencionaban la dirección de la mansión, la expresión de la gente cambiaba. En una pequeña tienda de abarrotes, una anciana aimara de rostro curtido los observó con ojos penetrantes.
Cuando Lucía comentó que se habían mudado a la casa grande del cerro, la mujer dejó de atenderlos por un instante y murmuró algo en voz baja, como si escupiera una maldición. Finalmente les dijo en castellano: no debieron aceptar esa herencia. Esa tierra está maldita. Nuestros abuelos ya lo sabían. Los jóvenes insistieron, pidiéndole que explicara. Con cierta resistencia, la anciana les contó que la mansión había sido construida sobre un cementerio ancestral, un sitio sagrado donde los aymaras enterraban a sus muertos más antiguos. Los cuerpos estaban dispuestos mirando al este, hacia las montañas, porque creían que allí los espíritus se reunían con los dioses. El hombre que vivió allí antes de ustedes no respetó nada. Decía que buscaba un tesoro, un conocimiento que solo los muertos guardaban. Excava, profanaba, hasta que la tierra lo reclamó. Lucía sintió un escalofrío. El hombre del que hablaba era su tío. El abogado jamás les mencionó nada de esto. Cuando regresaron a la mansión, el ambiente estaba aún más cargado que la noche anterior. Las vigas crujían como si alguien caminara sobre ellas, las puertas se cerraban solas y un olor a tierra húmeda se filtraba desde el sótano clausurado. Aquella noche, mientras Javier dormía, Lucía se despertó sobresaltada por un sonido claro, pasos en el corredor. No eran pasos ligeros, sino firmes, arrastrados, como de alguien descalzo sobre la madera. Al principio pensó que era Javier, pero al girar hacia la cama lo encontró profundamente dormido. El corazón le martillaba en el pecho. Se levantó con sigilo y siguió el ruido hasta las escaleras. Allí, en la penumbra, vio una sombra. Era una silueta alta, desfigurada, que parecía flotar apenas sobre el suelo. La sombra giró lentamente y se desvaneció en dirección al sótano clausurado. Lucía, temblando, bajó algunos escalones hasta quedar frente a las tablas que lo sellaban. Y entonces lo vio, de entre las rendijas salió una mano cenicienta, huesuda, cubierta de tierra, que se aferró a las maderas con una fuerza imposible. Las tablas crujieron como si fueran a romperse. Un murmullo emergió desde la profundidad, en un idioma ancestral que no entendía pero que su instinto reconocía como una advertencia. Lucía retrocedió de inmediato, corrió hacia la habitación y sacudió a Javier. Entre sollozos y respiraciones agitadas, solo logró decir: no estamos solos en esta casa. Las siguientes noches fueron insoportables. El viento que golpeaba las ventanas ya no sonaba natural, se mezclaba con susurros, como voces que intentaban comunicarse desde el otro lado. Javier trataba de mantener la calma, convencido de que la tensión y la altura les jugaban una mala pasada. Pero Lucía estaba convencida de que algo en la casa los estaba observando todo el tiempo. Una madrugada, mientras se esforzaban por dormir, escucharon un golpe sordo en la planta baja. Javier tomó una linterna y bajó, con Lucía siguiéndolo a pesar del miedo. Al llegar, descubrieron que las tablas que sellaban el sótano habían cedido un poco, como si alguien hubiese empujado desde adentro. La madera estaba astillada, y un aire fétido, espeso como una bruma, escapaba por la abertura. Javier decidió que ya no podían seguir ignorándolo. Armados con linternas, un pico oxidado que encontraron en el patio y una vela que Lucía encendió como protección, arrancaron los clavos y levantaron las maderas. El chirrido de cada clavo al desprenderse se sintió como un grito ahogado en la penumbra. El sótano reveló una escalera de piedra que descendía mucho más de lo esperado, como si atravesara la tierra misma. A cada paso, el aire se volvía más frío,
impregnado de humedad y ceniza. Al final, encontraron una cámara subterránea que parecía más antigua que la misma mansión. En el centro, sobre un altar de roca ennegrecida, había restos humanos esparcidos, cráneos con marcas de fuego, huesos quebrados y dispersos como si hubieran sido arrojados sin cuidado. En las paredes, grabados tallados en piedra mostraban figuras deformes de animales, zorros con colmillos humanos, lagartos erguidos como guardianes. Lucía se detuvo de golpe. Sobre el altar descansaban pequeñas estatuillas de piedra con rostros híbridos, mitad humano, mitad animal. Estaban dispuestas en círculo, todas orientadas hacia el centro, como si vigilaran algo invisible. Javier, contra toda advertencia de Lucía, tomó una de las figuras. Era áspera y fría, y en cuanto la levantó, un estruendo sacudió la cámara. El suelo vibró, levantando polvo de los huesos. Desde lo más hondo de la tierra emergió un sonido gutural, un lamento grave, prolongado, que parecía compuesto por muchas voces al unísono. Las velas se apagaron. La linterna titiló. En la penumbra, empezaron a oírse pasos arrastrados. No eran de una sola presencia, sino de muchas. Una tras otra, las estatuillas comenzaron a girar por sí solas hasta que sus rostros deformes quedaron mirando a la pareja. Lucía, paralizada, apenas alcanzó a susurrar. Los guardianes, los hemos despertado. El aire se llenó de un murmullo incomprensible, en aimara antiguo, repetido en coro desde todas las direcciones. Y de entre los huesos apilados, empezaron a levantarse figuras, sombras que arrastraban consigo la forma de guerreros, ancianos y mujeres, sus rostros desfigurados, sus ojos vacíos. La tierra tembló bajo los pies de la pareja. La maldición ya no dormía. La mansión, antes silenciosa, se había convertido en un torbellino de ruidos y sombras. Las paredes vibraban como si contuvieran un corazón palpitante, y del suelo se elevaba un rumor continuo, un canto profundo que recordaba a los rezos fúnebres aymaras. Javier y Lucía corrieron hasta la planta baja intentando escapar, pero el portón de hierro estaba cerrado con gruesas cadenas oxidadas que no habían visto antes. Golpearon, gritaron, pero el eco de sus voces se perdió en la inmensidad de la noche. Al asomarse por una ventana, Lucía vio el patio cubierto por siluetas espectrales, hombres con lanzas, mujeres con trenzas largas y ropas deshilachadas, niños con rostros desfigurados que los miraban en silencio. Era una procesión de muertos que avanzaba lentamente hacia la casa. Dentro, las lámparas estallaban una tras otra, bañando las paredes en chispas. Los espejos colgados reflejaban escenas imposibles, en uno se veían a sí mismos muertos sobre el suelo, en otro, al tío fallecido sentado en el altar, riendo con una boca demasiado grande para su rostro. El aire se espesó tanto que les costaba respirar. Cada aliento era como tragar polvo y ceniza. Entonces ocurrió. Las sombras atravesaron las paredes y entraron al salón principal. No caminaron, sino que flotaban, arrastrando consigo un frío insoportable. Rodearon a la pareja en un círculo cerrado. Entre ellas apareció el tío. Su figura estaba intacta, vestido con el mismo abrigo de lana que llevaba en sus viejas fotografías familiares. Pero su rostro era una máscara vacía, los ojos eran dos brasas ardientes y la boca apenas un corte negro. No heredaron una casa, su voz retumbó como si viniera de todas partes, heredaron una deuda que yo dejé inconclusa. Los espíritus comenzaron a murmurar en aimara, sus voces superpuestas formando un lamento insoportable. El suelo temblaba y del sótano emergía un resplandor rojizo,
como si la tierra misma ardiera. Javier intentó arrastrar a Lucía hacia las escaleras, pero cada paso se volvía más pesado, como si algo invisible los jalara hacia abajo. De pronto, las estatuillas que habían visto en el sótano aparecieron en la sala, alineadas en el piso alrededor de ellos. Se encendieron con un brillo mortecino, y las figuras híbridas de zorro y lagarto comenzaron a moverse, arrastrando sus cuerpos de piedra como guardianes despertados de un sueño milenario. Lucía gritó y trató de rezar, pero su voz se ahogó en el aire espeso. Javier, desesperado, arrojó la figura que había tomado en el sótano, y en ese instante el lamento de los espíritus se transformó en un grito agudo que les atravesó los huesos. Las sombras se abalanzaron sobre ellos. La mansión entera tembló, las paredes se agrietaron y del suelo emergieron grietas de donde brotaba un polvo negro, tan denso como humo. Era como si la tierra quisiera tragarse la casa por completo. La última visión de Lucía antes de perder la conciencia fue la del tío, sonriendo con una mueca imposible, mientras los espíritus se cerraban sobre ellos y el altar ardía con un fuego que no era de este mundo. Semanas después, la mansión permanecía cerrada, como si nadie la hubiera habitado en años. Los vecinos comentaban en voz baja que ya no veían luces en las ventanas ni escuchaban los ruidos extraños que, durante los últimos días, habían perturbado sus noches. Algunos aseguraban que Javier y Lucía abandonaron la casa sin despedirse, marchándose en medio de la madrugada. Otros juraban que nunca los vieron salir. Pero todos coincidían en algo: desde entonces, el lugar había cambiado. Los que pasaban cerca decían que el portón de hierro ahora tenía un candado nuevo, brillante, imposible de abrir. Y que, por las noches más frías, se escuchaban cantos apagados en aimara, acompañados por el golpeteo rítmico de tambores que parecían salir desde la profundidad de la tierra. Un joven curioso se atrevió a entrar un día, saltando la reja. Horas después, regresó pálido, sin poder hablar coherentemente. Lo único que logró repetir fue que, dentro de la mansión, los retratos colgados en las paredes ya no mostraban a los antiguos familiares, sino a Javier y Lucía, con rostros rígidos, como pintados en la agonía de un grito eterno. La noticia se extendió. La casa volvió a ser evitada por todos, marcada en la memoria popular como un sitio maldito. Algunos decían que los espíritus aymaras habían cobrado la deuda y que los nuevos herederos se habían convertido en guardianes de la tierra profanada. Otros sostenían que seguían atrapados en el sótano, junto con su tío, en una vigilia perpetua bajo las piedras. Cuando el viento baja desde la cordillera y azota los muros oscuros, hay quienes afirman ver siluetas en las ventanas, una mujer con los ojos abiertos, un hombre con el rostro cubierto de ceniza. Y, de tanto en tanto, un murmullo se escapa hacia el páramo helado. La deuda nunca termina. La mansión sigue allí, en lo más alto, esperando a los próximos herederos.